buenos días. Acá estamos en Vía Conectados nos encontramos con una gran invitada que ha querido estar hoy con nosotros, que es Clarissa Hardy. Clarissa Hardy es psicóloga, antropóloga, ensayista académica y política argentina nacionalizada en Chile. Ella fue ministra de Estado durante el primer gobierno de Bachelet y también ha editado y ha escrito libros muy interesantes como una radiografía a las ollas comunes acá en Chile, que es un libro que reeditó hace poco gracias a la Comunidad Económica Europea. Clarissa, te quiero dar las gracias por estar hoy día con Vía Conectados. Y yo a ustedes agradecerles y felicitarlos por este nuevo medio. Muchas gracias, Clarissa. Clarissa, mira, Chile está pasando por un momento muy especial. No estamos en un tiempo común y corriente. Primero fue el estallido social el año pasado que nos despertó como país, nos hizo reflexionar acerca de todo lo que de toda la realidad que muchas autoridades no se dieron, según ellas, no se habían dado cuenta de lo que estábamos viviendo. Y bueno, y ahora la pandemia, ahora fue el plebiscito, digamos, y se ha venido han existido como muchas cosas en Chile. Y bueno, y lo último fue lo que vivimos el domingo, que yo me imagino que tuviste un montón de emociones encontradas. Entonces, me gustaría saber un poco cómo tú viviste este 25 de octubre. ¿Cómo te esperabas los resultados? ¿Qué te esperabas del plebiscito? Bueno, primero pasando por el lado más subjetivo, más de las emociones que tú lo preguntas. Ese día, lo que no es habitual, yo para ser domingo tenía los ojos abiertos desde tempranísimo. Claramente era un domingo distinto. Y chateando en los distintos grupos con los que uno mantiene contacto, me di cuenta de que estábamos todos igual, porque nos estábamos mandando mensajes y ahí uno descubrió las ansias que teníamos por lo que significaba este día. En mi caso, ansias que además tuve que, digamos, ir posponiendo hasta las 2 de la tarde porque formo parte del grupo de población mayores de 15 años. Teníamos el horario entre las 14 y las 17 horas, de acuerdo a los protocolos sanitarios, y la preocupación era dar señales de que este era un plebiscito al que había que concurrir de manera segura. Si no, habría estado probablemente ansiosa en la mañana haciendo las colas. Bueno, entrando ya de lleno a la pregunta que tú me haces sobre los resultados, yo creo que sobrepasaron con creces lo que eran las expectativas. A ver, no teníamos dudas de que el apruebo era una mayoría la que estaba por el apruebo, por lo menos todos los estudios de opinión decían. Nuestra duda, o en mi caso particular, era cuántos de los que declaraban estar por el apruebo se iban a levantar en la mañana e iban a ir a votar, o en la tarde, cuando fuere. Dando cuenta del hecho que tú dices, estamos en una situación de emergencia sanitaria y por lo tanto eso genera algún miedo al riesgo de contagio. Entonces pensamos, o por lo menos yo pensaba que eso podía afectar la votación. Y sin duda el esfuerzo hecho a última semana, una ofensiva muy fuerte por parte de la derecha, de una campaña del terror, de asociar el apruebo con la violencia, que la nueva constitución va a ser un caos, etcétera, etcétera. Y entonces con eso había la duda de cuánto de este deseo del apruebo se iba a expresar. Bueno, superó con creces, fue un contundente 78%, un rechazo que no sobrepasó el 21%. Pero debo decirte lo que más me sorprendió fue el enorme, inmenso respaldo a la Convención Constitucional enteramente electa y no a la mixta. Pensábamos todos por los estudios de opinión que iba a ser mucho más reñida.
porque incluso circulaban estos argumentos de que es bueno que existan parlamentarios porque ellos saben. Por lo tanto, la otra parte de la población que va a ser elegida es la que no sabe. Eso era la sensación que quedaba por las opiniones que se daban por la prensa o por redes, para que veas cuán engañosos pueden ser de pronto esa información. Bueno, fue aún más el apoyo a la Convención Constitucional, a un punto más que el apruebo. Y entonces, claro, ahí no es solo la sorpresa, sino también, qué es lo que está pensando el ciudadano y la ciudadana que vota. Y claramente, y eso se ha dicho mucho en todos estos días, hay un claro bofetón al sistema político. Déjennos a los ciudadanos hacernos cargo de nuestras propias decisiones, más o menos, si tuviera que traducirlo. Un par de comentarios adicionales, Alicia. Efectivamente, en el horario en que yo fui a votar, que era el horario para los adultos mayores, había muy poca gente votando en los locales. Yo estaba en un colegio acá en La Reina muy grande, arriba de 120 mesas, es decir, es una sede muy amplia, bien al aire libre, es decir, con muy poco riesgo. Prácticamente no vi adultos o adultas mayores. Y sí vi jóvenes, aún en nuestro horario. Y esto se repitió en todas partes, y además yo había estado mirando, igual que tú seguramente, colgada en la televisión, viendo lo que pasaba en las distintas mesas, un cambio en quienes votaban. Es decir, bien interesante de analizar por lo que vamos a conversar ahora más adelante. Las comunas populares, los sectores que normalmente tienen alta abstención, probablemente menor credibilidad en el sistema político, se volcó masivamente a votar. Es decir, subieron extraordinariamente las elecciones en las comunas de la zona sur de Santiago. Bueno, ni hablar de Puente Alto. Puente Alto es parte de la realidad de las ollas comunes de los 80, que el estudio y el trabajo que hicimos con ollas comunes, estaba en toda la zona que va desde Peñalolén a Puente Alto. Bueno, creció enormemente en general en las zonas populares, y si bien se mantuvo alta en las zonas de más altos ingresos, bajó. Se mantuvo alta porque siempre ha sido muy alta, pero bajaron respecto al pasado. Y subió la votación de jóvenes. Y esta imagen de que el joven solo sale a la calle rabioso a impugnar las instituciones, nos mostró un joven racional que quiere también una salida en una nueva constitución y que salió a votar. Es decir, no fue necesario el voto obligatorio para que ese joven saliera. Por primera vez hicieron una apuesta de que algo puede cambiar. Clarice, ¿tú crees que si hubiéramos estado en un contexto de pandemia... Disculpa, no te oigo bien. Ahí. Clarisa, ¿tú crees que si no hubiera existido un contexto de pandemia, hubiera ido a votar más gente adulta mayor? Yo creo que sí. Todo indica la historia que hemos tenido electoral. Si tú analizas el comportamiento electoral, ha sido de adultos mayores. Es el votante más estable desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, sí creo que la pandemia es lo que explica la menor presencia de adultos mayores. No hay datos todavía. Hay que procesar los datos del servicio electoral por grupos de edad. Yo te estoy hablando de las percepciones que uno tiene por lo que vio en las filas, en las mesas, y la propia experiencia personal en mi local de votación, y que lo hemos compartido con otras personas en nuestro análisis en estos días. Pero una vez que veamos los datos, vamos a poder confirmar esto, que es una percepción, parece ser compartida por distintos analistas. ¿Y tú crees que la votación de los jóvenes, que quizás no en las otras elecciones no se había dado, ¿tú crees Alicia, no te escucho bien, perdona. A ver, ahí sí, ahí sí. ¿Ahí? A ver. Ahí se escucha, ¿no? Poquito, pero te oigo. Ya. Ahí mejoró mucho. Ahí sí.
¿Tú crees que en las próximas elecciones en las cuales ya se tengan que elegir autoridades como, no sé, pues como alcalde, concejales, los constituyentes, ¿tú crees que los jóvenes van a seguir concurriendo a las urnas? A ver, yo no soy experta en análisis electoral, pero he consultado mucho con expertos y expertas de análisis electoral. Hay quienes sostienen que existe una suerte como de efecto rebote. Cuando hay alta participación, la siguiente se ve reflejada también. Y entonces algunos apuestan a que esta tendencia que se mostró ahora se va a mantener. Yo no soy experta, pero tengo algunas, a ver, no me atrevo a hacer un diagnóstico, pero tengo algunas aprehensiones al respecto. Yo creo que esta vez no se votaban personas, listas, ni cargos de elección popular. Se votaba una gran idea. Se votaba, es decir, se le pedía a la población su opinión a través del voto, de si quería o no un cambio con una nueva constitución y si quería que esta fuera redactada por ciudadanos electos enteramente o mixta. Es decir, se votaban ideas. Y yo creo que todo lo que hemos visto en el debate, en las movilizaciones desde el estallido, son estas preocupaciones. Hasta aquí llegó con este modo de vivir. Este modo de vivir gusta. Y yo tengo la impresión de que eso refleja este caudal electoral. Es la primera vez que les hace sentido que el malestar que hay lo voy a expresar para que cambien las condiciones de este malestar y pasa a ser un bienestar. Pero no estoy segura que ese efecto se mantenga cuando ahora tú tienes que votar opciones y las opciones son opciones personalizadas. Lo digo porque el propio voto alto que obtuvo la Convención Constitucional es un voto con desconfianza en la institucionalidad política. Y lo que viene ahora es precisamente la elección a través de listas que expresan corrientes políticas. Yo creo que tienen que haber corrientes políticas. Yo creo que la democracia necesita partidos sólidos, solventes, creíbles y confiables. Pero constato que la ciudadanía está irritada y desconfiada de estos instrumentos. Entonces, mi pregunta es, dependiendo de cómo sean las candidaturas, de cuáles son los nombres que se ofrezcan en las listas y las propuestas que las listas hagan, no basta con decir quiero una nueva constitución, habrá que conocer qué significa la nueva constitución para la lista que represente el cambio constituyente. Y entonces creo que esos factores van a ser muy decisivos de si se vota o no, particularmente los jóvenes. Esta apuesta que ellos hicieron por el cambio tiene que reflejarse en listas y candidatos o candidatas confiables y creíbles, y entonces uno apuesta a ver cuáles son esos elencos para saber si van a motivar suficientemente a este electorado nuevo joven. Al respecto, Clarisa, hablando también de las próximas elecciones de los delegados, ¿tú crees que, bueno, por redes sociales, en la conversación con la gente, está expresa la población, digamos, la población tiene una gran desconfianza a los políticos y está proponiendo que solamente se presenten personas independientes? ¿Qué es lo que deberían hacer los partidos en esta oportunidad? ¿Deberían excluirse? ¿Deberían darle solamente el paso a personas independientes, a gente quizás científico, académico, gente del mundo social? ¿O bien debería ser una combinación de ambos? ¿Qué opinión tú tienes al respecto? A ver, yo te voy a decir cuál era mi opinión cuando se estaba suscribiendo el acuerdo, para que veas tú lo que digo. En general, las constituciones que han sido redactadas por asambleas constituyentes han sido mucho más numerosas que la que tenemos ahora. Hasta han triplicado en el número de integrantes a la que tenemos ahora, que es de 155.
La única diferencia nuestra respecto a esas asambleas, y es la primera vez en el mundo, en que se garantiza que en el resultado haya la mitad de hombres y la mitad de mujeres. No que postulen, sino que esté garantizado el resultado. Eso es bien notable, ¿eh? Digo. Pero en general triplican. Cuando tú tienes convenciones de ese volumen, de ese tamaño, y tú quieres realmente decir, quiero que se represente ahí la diversidad social de una sociedad, de un país, el mecanismo más idóneo y más justo es al azar, es por sorteo. Así como te sortean a ti para integrar las mesas electorales y te enteras por el servicio electoral que fuiste nominada para esa responsabilidad cívica, eso te refleja lo que yo pienso. Yo creo que una asamblea constituyente, la convención constitucional lo es, de ciudadanos y ciudadanas electos, podría haber sido esa fórmula, con lo cual tuviera quedado la proporción de militantes correspondiente al volumen real que son los militantes hoy día en Chile, y hubiera quedado una gran mayoría probablemente que no es militante, porque por el azar hubiera habido una representación de la realidad. Con esa proporción también hubieran quedado más o menos mitad hombres y mitad mujeres, etc. Esa era mi disposición. Bueno, se acordaron 155, un modelo que es por distrito electoral similar al de los parlamentarios, y por lo tanto, en ese cambio cuadro, al ser electos de esa manera, las corrientes políticas son las que ya tienen más tradición e historia de cómo se hacen campañas, cómo se organiza el sistema electoral, y por lo tanto salió naturalmente que fueran al modo como los partidos lo hacen y que los partidos llevaran candidaturas. Pero vino de inmediato la discusión, acuérdate, fue posterior al acuerdo, esta vez había que considerar a los independientes. Fue una pelea que se dio con posterior a la suscripción, igual que la paridad. La paridad no estaba en el acuerdo, la paridad la peleó el movimiento feminista y hubo, estuvieron encima todos los días en el Congreso mientras se redactaba el proyecto de reforma a la Constitución que habilitó este proceso. Y finalmente fueron incorporados los independientes, pero con cifras muy exigentes. Y vino la pandemia, y esas cifras exigentes durante pandemia andan. De hecho, movimientos que se crearon y partidos a la luz del estallido no lograron recoger firmas y caducó el periodo, que era la posibilidad de reclutar movimientos nuevos independientes para poder inscribirse. Porque entonces podrían haber masivamente instalado los independientes en estos nuevos movimientos que se inscribieron, pero con la pandemia fue imposible que se recolectaran firmas con el medio tradicional, además después hay físicamente que buscarlas. Tiene que estar de ministro de fe un notario o una notaria. Claro. Tiene que certificarlo. Bueno, dado eso, todavía está en discusión en el Congreso en cómo bajas los requisitos para que los independientes puedan postular. Fíjate que hoy día se les pide, si es una lista independiente, que recojan el 1,5% de los votantes de ese distrito en la última elección. En estas condiciones, eso es imposible. Se quiere bajar a 0,4, creo, ¿no? 0,5. Es muy bajo, pero aún así en estas condiciones va a ser muy difícil. Y si un independiente quiere ir solo, no en una lista, porque eso es una lista, tiene que recoger actualmente 0,5% de los electores. Son miles de firmas. Y tienes que hacerlo de manera más, tienes que facilitar que sea de manera electrónica, que no necesite que mandes la foto de la cédula a una notaría, etcétera, para facilitarlo. Pero estamos a 2 meses y medio o 3 meses de que se presentan las candidaturas. Se ve difícil. Por lo tanto, yo siento que en este minuto uno le pediría a los partidos políticos, particularmente a los que yo, de la coalición que yo formo parte, de la izquierda, que tuviéramos como partidos, la inteligencia y la generosidad de ceder la natural disposición que tienen los partidos de llevar a sus propios militantes y militantes. Yo quiero hacer aquí una salvedad. Y la gente está embroncada con los partidos y la personifica en rostros como de élite, de los mismos. Cuando dicen los mismos, siempre están pensando en aquellos rostros que para ellos representan lo que
ha existido en estos años. Ojo, los partidos tienen miles de militantes de base que nadie conoce, que son dirigentes sociales, entre otras, sin que nadie lo sepa. Y vamos a hablar de las ollas comunes. Muchas dirigentes de ollas comunes son militantes de partidos, militantes de base, mujeres que viven la misma realidad de sus comunas, del resto de los vecinos y vecinas, y que han hecho una opción y vocación por la política, independientemente que su vida diaria es la misma del resto. Yo creo que claramente hay un castigo al sistema político, pero yo espero que el castigo no signifique a aquellos militantes que son ciudadanas que cotidianamente viven sus vidas. Y hablo no solo de sectores populares, lo que tú me decías, académicos, profesionales, personas que trabajan en centros de estudio, etcétera, periodistas. Ya ves tú, circulan tantos nombres de periodistas de rostro, que la gente dice, me gustaría que me representara porque la oyen, que la defienden en la tele o en la radio. De modo que sí, creo que para facilitar la presencia de independientes sería bueno que los partidos se abrieran y que tuvieran la disposición a abrir al máximo de esos esfuerzos posibles, sin castigar. Por eso, a quienes han hecho una opción política en su vida cotidiana y que también tienen grandes méritos, igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana, pues no se trata de castigar a unos por otros. Pero ciertamente habrá también que esperar algunas listas independientes. Y una manera de facilitarlo bien es permitiendo lo que todavía el Congreso no aprueba. Más bien rechazaron en la Cámara de Diputados y esperamos que en el Senado se revierta. Y es que puedan haber pactos entre listas de independientes y de partidos. Eso significa que se suman los votos y eso le da más elegibilidad también a los independientes. Clarisa, tú hace poco, bueno, ya que estábamos hablando de los militantes de base que trabajan con la comunidad, tú hace poco reeditaste un libro tuyo que se llama Hambre más dignidad, ollas comunes y organizarse para vivir. ¿Qué es lo cuéntame un poco por qué tú escribiste ese libro y cuál fue la motivación para volver a reeditarlo? En realidad son dos libros, Alicia. ¿Ya? Uno es Ya. Hambre más dignidad igual ollas comunes. Y organizarse para vivir. Ese fue el año 1986. Y el otro es Organizarse para vivir, pobreza urbana y organización popular en 1987. El primero solo era con ollas comunes. El segundo era con todas las formas de organizaciones populares de subsistencia de la dictadura. ¿Cómo fue que surgieron esos libros? Yo para entonces, obviamente estaba proscrita la posibilidad de que volviera a trabajar en la universidad. Las universidades echaron a todo lo que oliera bueno, ni hablar de izquierda, de democracia. Y por lo tanto fuimos exonerados muchísimos de las universidades. Y se crearon estas organizaciones no gubernamentales dedicadas al pensamiento crítico en periodo de dictadura. Surgieron lo que se llamaban las ONG, organizaciones no gubernamentales, que fue la manera en que el mundo que fue expulsado de los centros de estudio académicos, etcétera, de las universidades hicieron racias completas contra los profesores, contra los estudiantes, etcétera. Fue muy brutal también ahí, ¿no? Al igual que la proscripción de partidos, de sindicatos, también castigó al mundo de la reflexión, porque las universidades, no habían universidades privadas, eran solamente estas grandes universidades que hoy día se conocen como las del Cluj, eran centros de pensamiento crítico, fueron el fermento del gran debate del progresista de esa época. Entonces, ¡puf!, cerrado. Y se crearon estas ONGs. Yo trabajaba en una de ellas. Bueno, estuve exiliada, volví a principios de los 80, tan pronto hubo condiciones porque estaba impedida de regresar antes. Volví en el 83, me incorporé a una de estas ONGs, el Programa de Economía del Trabajo, que apoyaba precisamente organizaciones populares y organizaciones sindicales. Eran dos áreas de trabajo de esta ONG.
Yo venía del exilio mexicano en que había trabajado mucho con organizaciones populares. Yo hice mi experiencia en México, aprendí muchísimo en ese periodo allá, estoy hablando del 74 al 82. Y cuando volví me incorporé y nos dimos cuenta de este fenómeno que estaba surgiendo en las grandes ciudades, en las zonas urbanas, en donde con la crisis del 82 económica, con el alto nivel de cesantía, lo digo para que nos pongamos en la situación de por qué se reedita el año 2020, en plena crisis económica pandemia, es por la similitud. Fueron un periodo en que teníamos un nivel de pobreza cercano a la mitad de la población, con niveles de cesantía y de subocupación de en torno del 40%. Bueno, empezaron a aparecer estas expresiones de subsistencia. Y nosotros empezamos no como un centro de estudio, sino como un centro de apoyo y soporte a la organización de subsistencia. Éramos el nexo con organismos internacionales donantes de recursos, porque había que conseguir ingresos para que las huellas pudieran tener con qué alimentarse, o para que los talleres artesanales pudieran comprar materias primas para que las mujeres pudieran trabajar y generar ingresos, o para que los comprando juntos pudieran pagar algún arriendo como centro de abastecimiento de productos para distribuir de necesidades básicas. Era la manera en que la población se organizaba para resolver sus necesidades más esenciales. Y entonces empezamos de esa manera, a ser puente con fuentes de financiamiento especialmente internacionales. Y de ahí empezamos a trabajar asesorándolas cómo mejor generar raciones de mejor contenido nutricional. La desnutrición era muy alta. Cómo mejorar a las centrales, estar comprando juntos para comprar en conjunto más económico y por lo tanto cómo asesorarlos en control de buscar precios. Es decir, se empezó a dar asistencia técnica a las organizaciones populares para que pudieran sacar el mejor provecho de su trabajo. Y esto derivó en un vínculo humano, personal con las organizaciones y empezamos a recoger los testimonios de esta realidad. Así surgen los libros, como una descripción testimonial desde los propios sujetos de estas realidades. Tú te imaginarás que en esa época, para hacer estos estudios, teníamos que hacer un catastro de las organizaciones, no se pagaban encuestadores. Tú no te podías circular por la ciudad haciendo encuestas o tocar una puerta y que alguien te abriera. Se vivía con miedo. Y por lo tanto, el trabajo se hizo, las encuestadoras eran las propias familias organizadas en estas organizaciones, las ollas comunes. Por lo tanto, los libros recogen esta historia, esta descripción, esta realidad, construida desde las propias protagonistas, digo desde las propias protagonistas porque la inmensa mayoría eran mujeres a cargo de las organizaciones. Y finalmente la idea era devolverle este testimonio a ellos. Nosotros produjimos todos los libros, el propio programa de economía del trabajo, y se los hicimos entrega a las organizaciones. Y yo recuerdo la emoción porque ellas decían, hay algo que me queda de mi historia para contarle a mi familia, para transmitirlo. Y ponían los libros, yo los veía en su casa. Fueron años de trabajo con ellas. Empezamos en el 83, los libros fueron en el 86, 87. Fueron 3 y 4 años de trabajo en sus casas, con sus familias, en sus asambleas. De modo que me consta a mí personalmente los cambios en las biografías de ellos. Y esos libros daron más que un libro. Es como el diario de vida. Es como cuando uno escribió un diario de vida de niña. Bueno, ellos tenían este diario de vida, de sus propias vidas, reflejaban estos dos libros. Clarisa, con esta pregunta se culmina la entrevista. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes que tú ves con ese panorama que se vivió? Bueno, tú lo dijiste en un principio de tu respuesta, de que las cifras de pobreza en Chile eran mucho más grandes, eran monstruosas las cifras de cesantía igual, además que Chile ahora vive otro tipo de pobreza. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que tú ves respecto a ese periodo y a lo que estamos viviendo ahora? Bueno,
lo has dicho tú, es en un Chile de una precariedad que hoy día no es tal. Hoy día hay pobreza, pero la pobreza cambió de rostro. Es una pobreza más escolarizada, es una pobreza con viviendas insuficientes, pero sólidas. Yo te hablo de un periodo en que tener una caseta sanitaria era un lujo. Había fosos sépticos. Las Sí. ollas comunes cocinaban la intemperie y con leña. No había condiciones para pagar balones de gas. Es decir, estamos hablando de situaciones de estrés económico muy, muy grande. Hoy obviamente hay un bienestar muy injustamente distribuido, pero los estándares de vida de los sectores más pobres es infinitamente mayor que el de esa época. No hay comparación. Es decir, yo veía niños descalzos. En Chile ese no es el problema. Ahora, eso no hace menos dramática la situación de la pobreza hoy, porque en aquel entonces estamos hablando, no sé, $2.000, $3.000 de ingreso per cápita, y hoy día estamos hablando de $25.000 de ingreso per cápita. Entonces, uno lo que se pone es en los estándares de la realidad de la riqueza y del bienestar de hoy, vivir al margen de ese bienestar hoy día. Pero lo que te sorprende es que aquí a las 2 o 3 semanas de decretada la cuarentena, empezó a aparecer el hambre porque la gente no pudo salir a generar ingresos. Lo que significa de similitud es que hoy día ya no los sectores pobres, sino que sectores que salieron de la pobreza, pero que son muy frágiles o vulnerables por el nivel de ingresos del país, es que si dejan de trabajar, dejan de comer. Es decir, no tienes una red de protección social que permita que la gente solvente una situación transitoria de emergencia económica. Y por lo tanto, lo que te golpea, es decir, la olla común es la evidencia de hoy. En aquel minuto era la evidencia de una pobreza masiva. La pobreza de hoy golpea la cara porque aparecen fenómenos que la gente creyó que no existían en Chile, que es esta precariedad tan extendida y masiva. Lo que en el PIC, tipo junio, julio, cuando surge la idea de reeditar estos libros, porque empezaron a circular ejemplares antiguos viejos, y yo dije, bueno, es la hora de reeditarlos para recoger esa experiencia para que sirvan para hoy gratuitamente. Son libros que están de acceso gratuito, hecho por una editorial comercial de mucha calidad, como es Lome Ediciones, y lo puede leer y está accesible a quien quiera disponer de él para aprender de la experiencia y para aprender de lo que no aprendimos de esa experiencia. Bueno, lo otro que se asimila es las mujeres como protagonistas. Entonces y ahora. Y esto nos lleva a una reflexión bien de fondo. ¿Qué está pasando con que, bueno, por un lado, esta espontánea capacidad de la mujer de empoderarse y tomar la decisión de hacerse cargo de las necesidades más básicas? Pero usted te habla de los roles tradicionales femeninos una vez más consagrados. Las mujeres a cargo de cuidar, las mujeres a cargo de proteger, las mujeres a cargo de alimentar. Y entonces, y esto lo hemos visto por la pandemia, porque las mujeres hoy día, como tú, seguramente, no sé, ¿tú tienes niños? 3. Tienes que teletrabajar, niños con la escuela cerrada a cargo tuyo todo el día, y si hay algún adulto mayor en la casa también tendrás que cuidar, y si está postrado también tendrás que cuidar, y ese trabajo gratuito, invisible, doméstico, no lo valora y no lo conoce nadie. Bueno, eso es también una realidad que estaba entonces y que está hoy día igual. Es decir, el trabajo invisible de las mujeres y el trabajo solidario de las mujeres, las dos cosas. Yo diría que la gran diferencia es que entonces era en dictadura. Nosotros hicimos este trabajo durante años con autos de la CNI observando las actividades. Estábamos conscientes de eso. Era una amenaza velada. No fuimos detenidos por estar en las organizaciones, pero estaban apostados a la salida de las ollas comunes o de porque se hacían asambleas. Porque todo lo que fuera organización era subversivo. Y era una señal amenazante. Hoy día eso no está, estamos en democracia. Y
aún estando en democracia y siendo una realidad extendida, por favor, Alicia, lo que ha costado visibilizar esta realidad en pandemia. Es decir, las ollas comunes han tenido alguna difusión en algunos noticiarios, en algún momento, pero es todos los días que se come a través de ollas comunes en miles de familias. Y eso sigue igualmente invisible con prensa libre. ¿Ah? Estamos hablando, entonces estaba proscrita la prensa hoy día. Y por lo tanto tenemos de similitud la invisibilidad de esta realidad. El hambre no es noticia, por llamarlo de alguna manera. Y entonces mi lección, lo que yo extraigo, nosotros teníamos una reserva de participación solidaria organizada de la comunidad que fue un aporte en la lucha contra la dictadura por la democracia. Las ollas comunes, los comprando juntos, los talleres artesanales, los equipos de salud, todo esta red que existía, no solo estaban para la necesidad, se convirtieron en espacios de toma de conciencia, porque ahí cada uno del que acudió a esta organización descubrió que él no era culpable, ¿no? Porque se vivía con culpa el hambre. Pucha, no fui capaz de generar el ingreso para resolverlo. Y tenía vergüenza de ir a la organización. La organización logró vencer la barrera de la vergüenza y demostrar que lo que se vivía no era tu culpa. Tú eras un afectado por un sistema que te expulsaba, que te dejaba fuera. Y por lo tanto una conciencia de que había algo estructural que no dependía de cada quien, de la culpa. No era por la flojera, la imagen, los pobres son flojos, no quieren trabajar. No podías trabajar, no había dónde trabajar, no había ni ingresos a los que acudir. Bueno, esa reserva que generó organización fue una manera distinta a las reivindicaciones de grupos más tradicionales que reivindicaban los grupos más de derechos humanos, que luchaban o los partidos que estaban luchando por la democracia. Aquí una organización de base popular que empezó a creer en conciencia, a crecer en conciencia de la necesidad de la democracia, e hicieron su aporte. Ese aporte de esa organización, que podría haber sido un tejido social que le diera solidez a la democracia, fue lo que desperdiciamos. Cuando a mí me dicen cuál es el déficit de los 30 años, yo no digo esto de los 30 pesos, a mí no me convence por lo mismo que decíamos. La pobreza de hoy es una pobreza muy honda. La educación se masificó, es de peor calidad, es verdad. Necesitamos mejorar, necesitamos una educación pública solvente. Los índices de salud son mucho mejores, que entonces no hay desnutrición. Sabemos que es muy deficitaria y que hay que tener una salud pública, sobre todo la pandemia mostró una atención primaria de salud masiva, pero lo que tenemos de déficit es la ruptura de la comunidad, la ruptura del tejido social y por lo tanto una democracia con una ciudadanía muy participante, activa e incidente. Esta es una democracia pasiva. Por eso que se separaron tanto y por eso hay tanta bronca con las élites. Se separaron de un ciudadano que vive la vida cotidiana, que también, al igual que en el pasado, no es responsable individualmente del destino de su vida, porque depende mucho de estos otros factores en los que no puede incidir, en las que no toma decisiones. Esa lección está puesta en los libros, yo lo pongo en las conclusiones. Digo, ¿cuánto de esto requiere la democracia? Fíjate en los 86 y 87. La democracia se construye con tejido social, con comunidad organizada, como democracia participativa. Lo vuelvo a reclamar en el prólogo que escribí en ambos libros. Ese es nuestro déficit. Y la nueva Constitución precisamente puede retomar eso y tener no solo una democracia representativa, en donde yo delego mi voto, sino una democracia representativa participativa, en donde yo junto con delegar mi voto, si no soy candidato o candidata, yo voto o una candidata, pero en donde yo tengo espacios de incidencia para que ese representante sí escuche y se haga cargo de lo que mi comunidad, mis organizaciones dicen. Y por lo tanto que reconozcamos eso institucionalmente en la nueva Constitución. Yo creo que esa es una de las, para mí, anhelos porque no es que yo quiera que las ollas perduren, porque si las ollas perduran, perduró el hambre. Lo que uno quiere es que perdure el tejido social, la comunidad,
organizada para propósitos de reorganizar la vida en comunidad y que las comunidades puedan hacerse cargo de sus propios proyectos. Eso significa gobiernos locales que reconozcan a la comunidad como su interlocutor fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si tú me dijeras, esa es la diferencia con el pasado, pero son los mismos retos. Clarisa, te quiero agradecer mucho haber estado en esta entrevista para Vía Conectados. También quiero agradecer tu sinceridad respecto a cada una de las preguntas que te hice, y bueno, también particularmente me voy con una gran lección respecto a la vida en comunidad, que quizás hemos perdido un poco los chilenos, la confianza en el otro, y digamos, y quizás lo que nos robaron estos 30 años fue la magia de vivir en colaboración, en tener confianza en el otro. Muchas gracias por estar aquí. Todo lo contrario, yo te agradezco a ti la oportunidad, porque además espero que esto ayude a tomar conciencia de la realidad social cruda que todavía se está viviendo y que se va a vivir en el país. Seguimos con 2 dígitos de desempleo. Viene muy, muy duro. Más allá de la pandemia, esto nos va a acompañar por largo tiempo, y particularmente a las mujeres. Muchas gracias, Clarisa. Hasta una próxima oportunidad.